Bueno, pues en el entorno más maravilloso que tenemos en San Roque, que es el Pinar del Rey, ¿no? Que estamos, ya se lo prometíamos que nos íbamos a dar otro paseo. Hoy para hablarles sobre todo de algo tan maravilloso como son las setas, ¿no? Que hay una gran variedad, ¿no? Algunas de ellas autóctonas de la zona, ¿no? ¿Qué Sí, tal? sí, por supuesto. Hay una gran variedad de setas y eso pues muchos sanroqueños lo conocen y lo aprovechan. Quien no se ha tomado una tortillita con níscalos o una ensaladita de, Qué bueno, de de yemas. macrolapiotas. Macrolapiotas también De están muy buenas. macrolapiotas, qué bueno. Las macrolapiotas hay que tener cuidado porque se confunden hay como ciertas variedades que son tóxicas, ¿no? Y hay que conocer muy bien la seta. Por eso yo conozco 3 o 4 especies muy bien Que son las a que coges nivel íntimo y siempre. son las que cojo siempre porque lo demás es arriesgarse, Ajá. ya que todo el mundo sabe que estas especies de estructuras que nacen del suelo, estos órganos reproductores del hongo, que son los que consumimos nosotros en las comidas, pues hay algunos que son tremendamente mortales. ¿Quién lo diría, no? Viéndolos ahí salir del suelo de manera totalmente Hay que tener inofensiva. mucho cuidado a la hora de conocerlo, hay que tener mucho cuidado y saber realmente cuáles son las que debemos de coger. Yo he dicho Claro. que hay especies autóctonas, Sí, bueno, igual me he aventurado yo o no, sí, si las hay, hay especies serán que aquí solos. son más cosmopolitas, hay especies que lo son menos y que se dan en ciertas áreas determinadas. Por ejemplo, aquí hay algunas especies de hongo que no tenemos, que crecen directamente en entornos mucho más fríos, ¿no? Más secos, a lo mejor. Depende, cada hongo tiene unas necesidades y cada hongo pues encuentra su entorno allá donde se dan las condiciones para que crezca. Pero lo que sí es cierto es que se dan y muchas. Efectivamente, o sea, Ándale. nunca Aquí, faltan por ¿verdad? aquí. Yo tengo que decir que este libro que tengo en las manos fue el que, entre comillas, comenzó lo que despertó en mí, lo que es la curiosidad y La el interés micología. por los hongos. Y la verdad es que me ha acompañado siempre, cada vez que he ido a coger hongo, cada vez que he ido a coger setas, me lo he llevado en un bolsillito. De la mochila, ¿no? Evidentemente no me cabe en el bolsillo del pantalón. Y en él se explican muchísimas de las características que definen tanto a setas que son peligrosas de consumir como a setas que son excelentes comestibles, ¿no? ¿Cuál es la que más se da? La que más se da, ¿O la que más solemos encontrar aquí en el Pinar del Rey o vamos a buscar siempre? es que esa pregunta es digna de hacer un estudio que pueda responderla, porque Sí. realmente como hay tal variedad de setas y se dan todas dependiendo de la luz que dé en un área u otra, es que es muy complicado generar una conclusión contundente. Lo que sí puedo decirte es que lo que por norma general la gente mayormente busca son los champiñones. Ajá. Los típicos champiñones silvestres blancos por arriba, ¿no? Con la parte de las laminillas de color carne. Eso es un rasgo que es muy a tener en cuenta cuando se va a buscar champiñones, porque hay muchas que se le parecen muchísimo. Es que las posibilidades de confusión pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte muchas veces cuando se consumen setas, que se toma mucho a la ligera, pero hay algunas setas que con menos de 1 miligramo de su tallo en la comida puede acabar contigo, rápido. Había quien decía, que no es a ciencia cierta porque yo de esto no entiendo, pero había quien decía que si había setas que estaban mordidas, querían decir que eran comestibles. Decían mucho, claro. Pues eso se ha Porque desmentido. se han Se ha desmentido desmentido, totalmente, evidentemente, porque porque igual ha podido aparecer después el animal muerto, ¿no? por supuesto, o incluso no necesariamente, porque hay animales como por ejemplo las ranas dardo que se alimentan de unas hormigas de las que extraen el veneno y de ahí su extrema toxicidad, ¿no? Y Las es ranas mortal dardo para estas, nosotros en un ahí momento estamos. dado ¿Por qué? y no para ella. Porque su organismo lo tolera y lo almacena el veneno de estas hormigas. Entonces, Ajá. de ahí que estas ranas sean tan tóxicas que tocándolas nada más ya te impregnas de veneno y te intoxicas. Pues con las setas pasa algo parecido. Muchas babosas, por ejemplo, se alimentan de setas que son claramente venenosas. Y a las babosas no les ocurre nada porque su organismo está adaptado. O sea que eso es mentira totalmente, no se haga Eso es una una especie falacia. de falacia y además una falacia peligrosa porque puede llevar a la gente A a la confusión. confusión, ¿sabes? De todos modos, siempre hay que aconsejar que si va a salir a coger seta, vaya siempre con alguien que las identifique, que nunca se aventure, ¿verdad?, a coger Efectivamente. las setas por Al tu... menos para comenzar en esta
en este hobby que es el ir a buscar setas, incluso no para cogerla, sino simplemente fotografiarla, pero al tocarla, aunque sea, ya te puede también intoxicar, y si te metes luego los dedos en la boca también puedes notar los efectos del veneno Ajá. o de las toxinas. ¿Cuál es la que a ti más te llama la atención? La que más me llama la atención es que tengo varias. Hay algunas que me llaman la atención por lo que me gustan en las comidas, que están muy buenas, las yemas o amanita cesárea, amanita de los Ajá. Césares, porque era eh, la seta favorita, el manjar favorito de un emperador romano, al cual también se dice que asesinaron cambiándole la seta Claro. por una manita faloides en su última Me comida. lo creo yo, ¿eh? Yo eso me lo Sí, sí, creo. fue víctima de un complot y fue asesinado porque a él le encantaban las yemas estas tradicionales que nosotros Ajá. conocemos, una seta que tiene lo que es el tallo y las laminillas de color amarillo y por arriba es de color naranja. Entonces, cuando nace de la volva, que es digamos una especie de globo blanco que crece del suelo, luego se quiebra, se rompe y de ahí sale lo que es la seta, ¿vale? Pues cuando está en su etapa juvenil, cuando está cubierta por lo que es la telilla antes de romperla y antes de crecer, parece un huevo frito, totalmente. Y es una de las mejores comestibles que hay, además muy difícil confundirla, tan solo puede confundirse con la manita muscaria, que es la típica seta roja con puntitos blancos. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, cuando esta seta ya lleva mucho tiempo fuera de la tierra, los puntitos blancos se le caen y el color rojo se atenúa y se vuelve un poco más anaranjado, ¿no? Y ahí es fácil confundirla con la yema, con la manita cesárea, pero hay una cosa que no falla nunca, mirar las laminillas, mirar por debajo, Por debajo, porque los anillos. la manita muscaria tóxica Ujú. es blanca y la manita cesárea es amarilla por completo, tanto el tallo como el pie, como las laminillas. Ajá. Ahí está el truco para diferenciarla, entonces es muy complicado realmente equivocarse y tomar la que no es la adecuada. Y luego hay setas también cuyas todos los fenotipos, todas las especies, digamos, por decirlo de alguna manera, de la misma seta, como pasa con las colmenillas, son comestibles excelentes. O sea, es imposible confundirte y si te confundes tampoco supone mucho riesgo porque todas son fantásticas comestibles. Ujú. Menos Tiene, mal. ¿sabes? Las colmenillas además son muy características porque tienen una especie de... lo que es la parte del sombrero es como una especie de panal de abeja extraño así, parece una especie de cacahuete y luego la cortas por dentro, es hueca por completo, es una estructura hueca y es una de las más buscadas y de las más apreciadas. Suele aparecer en primavera en las riberas de los ríos, en tierras muy húmedas, ¿no? Donde dan los primeros rayos de sol, etcétera. Y es una de las que la gente que busca setas pues más aprecia y más buscan. Respecto a lo que me has dicho al principio, por ejemplo, sí que es cierto que hay especies autóctonas de cada zona. Por ejemplo, aquí no encontraremos trufas, por desgracia, pues a mí me encantaría probarlas y es una de las cosas que más Si habría trufa, quería. habría cerdos también. Si hubiese trufa, habría cerdos truferos Porque y le perros, encantan perros además truferos también. Y también. los perros, sí. De hecho, las trufas son muy apreciadas por una especie de sustancia química que desprende una especie de como feromona que se asemeja muchísimo a nivel químico a las feromonas humanas y entonces interactúa de una manera muy especial con nuestros receptores químicos, con Ajá. nuestro olfato y con nuestro cerebro, produciéndonos un gran placer gustativo cuando la comemos. O sea, es una química muy determinada a estimular el sistema Ajá. neurológico humano y por eso es tan apreciada y es tan considerada un manjar enorme. Es una Sí, seta y que además complicado encontrarlas y muy también, ¿no? complicada de encontrarlas, como los diamantes, ¿no? A- su precio Porque están radica debajo también tierra, en ¿no? su Y escasez. eso hay que escarbarlo Ahí y estamos. Y es imposible de reproducirlas al de exterior. manera artificial en casa. La trufa se ha intentado cultivar en sitios y no es igual para nada. Y además una de las más caras que hay, ¿no? Ahí estamos, sobre todo la blanca. Precisamente por eso, ¿no? Ahí Por, estamos. por la forma en la que hay que recolectarla y encontrarla y demás, y por eso se utilizan Ujú. a los animales para poder encontrar esa especie en concreto. Sí, sí, sí. Además, ya hablando un poco en términos generales de lo que son las setas, estas representan como la base de la cadena alimenticia, porque ellas procesan un montón de animales, de plantas en descomposición, o sea, ya consideramos que las plantas son la base del ecosistema porque los herbívoros se alimentan de ellas,
A su vez, los carnívoros se alimentan de los herbívoros, todos abonan la tierra y todos alimentan a las plantas, pero es que debajo de las plantas están los hongos. O sea, los hongos también son los encargados de procesar los residuos vegetales, tanto vegetales como animales e incluso muchas veces minerales también. Y más allá de eso tienen una importancia vital porque hace poco se ha descubierto que los hongos representan el Internet del bosque. O sea, y esto es una cosa muy rara de explicarlo, pero tiene más sentido cuanto más profundizas en el tema. No vamos a profundizar mucho en ello, pero te diré que las raíces de los árboles, bajo tierra, en sus puntas están conectadas, interconectadas unas con otras, mediante micelios. El micelio es el cuerpo del hongo, el cerebro, digamos, el cerebro y cuerpo del hongo, que está bajo tierra y no lo vemos. La seta, lo que nosotros comemos, es solo el órgano reproductor, ¿vale? Entonces, lo que es el micelio es una red microscópica de filamentos que une unas plantas con otras por todo el bosque y las plantas se comunican, se traspasan nutrientes e incluso pueden atacarse unas a otras mediante el internet, entre comillas, Digamos que que tiene es el micelio. lo que son los registros, ¿no? Ahí estamos. Es De hecho, son registros, ¿no? efectivamente, de hecho, el ser vivo más grande del mundo, el ser vivo más grande del mundo es un hongo, que mide, no sé cuántos kilómetros, me parece, 2, 3 kilómetros o 4. ¿En serio? ¿Dónde está? Sí, sí, está por cerca de... Sé que estaba en un país nórdico, no recuerdo exactamente en cuál, pero vamos, Fíjate, con cerca el de... frío. Con el frío, ahí estamos, con el frío prolifera ese tipo de hongo y hay uno en concreto Humedad, porque claro. es una red, ¿sabes? Nosotros no lo vemos, nosotros vemos un montón de setas y pensamos, mira una seta, mira otra seta, pero son todas partes del mismo organismo que está bajo tierra. Entonces, pues este hongo ha proliferado durante muchísimos años y ha colonizado hectáreas y hectáreas y hectáreas y a día de hoy pues el animal, bueno, es el ser vivo, no es un animal, es un hongo, el ser vivo más grande del planeta. Es súper interesante y además Pues interconecta sí, entre ¿no? sí un montón de especies vegetales, de árboles entre ellos, se comparten savia, etcétera, etcétera, gracias a la presencia de estos filamentos pequeños que son el micelio. La verdad es que para coger los hongos es todo un protocolo lo que hay que hacer, ¿no? Te digo porque hay que ir con la canasta y dices, bueno, vas con la canasta, todo tiene su sentido, Todo tiene su sentido. todo tiene Meterlo su sentido. los hongos dentro de una bolsa de plástico, no hay transpiración, se acumulan las esporas, se deterioran más rápido porque no está al aire, ¿no? Digamos, y puedes volver hongos que son perfectamente comestibles, puedes volverlos tóxicos en base a meterlos en una bolsa que les está dando el sol. Contamina. Ahí estamos, pues los hongos también transpiran un poco y van llenando el espacio en el que se encuentran de dióxido de carbono. O sea, ellos también realizan síntesis química de un montón de sustancias que hay en el aire y producen sustancias de desecho en el proceso. Entonces, si no hay una ventilación, ahí se acumula CO2, se acumulan un montón de sustancias, entonces peligro, porque luego te las puedes comer y te pueden sentar mal y puedes tener a lo mejor una intoxicación. Lo suyo, una cestita, porque además también ayudas a que el año que viene, para las mismas fechas, una nueva generación de hongo ocupe el lugar de la anterior. Claro, con la cesta de mimbre Va típica soltando, o incluso una de plástico con rejilla va echando las esporas por el suelo, que al final es la misión del hongo. está proliferando, claro. Ahí estamos, y estás perpetuando el ciclo de nacimiento. O sea, con una bolsa de plástico no, con una bolsa de plástico todo lo que pueda caer al suelo que en el futuro represente un nuevo hongo, te lo estás cargando. También a la hora de arrancarlos del suelo, si lo arrancas, literalmente estás dañando el micelio, que es lo que hemos dicho antes, es el cerebro y es el cuerpo del hongo. Entonces, si lo dañas mucho, puede ser que ya ese hongo muera y ya no vuelvan a crecer setas el año que viene ahí. Hay que Lo saberlo suyo, cortar, hay que cortarla, no hay que cortarla, arrancarla, porque si la exactamente. arrancas le hace daño a la raíz, sería micelio en este caso, y estás dañando al bicho, al ser vivo. Hay que cortarlas, ponerlas en una cestita de mimbre o algo que tenga algún tipo de ventilación y aparte agujeros por debajo, rollo rejilla o algo para que puedan cumplir su objetivo La vital, canasta de mimbre las para que no pobres hagamos setas. caso, ¿no? Y bueno, y tener mucho ojo y mucho cuidado y mucho conocimiento de causa a la hora de recolectar estas pequeñas cosas. Es que a mí me parecen como si fueran duendecitos que aparecen con la lluvia. A mí me encantan las setas, son fantásticas.
Pues fíjate, José, nos ha llovido, pero todavía no creo que haya muchos hongos, pero sí que nos vamos a venir otro día a verlos ya en Efectivamente, sí dentro y vamos a reconocer un poquito a ellos. Ahora que nos venga unos días de sol, ¿te parece? ha llovido hace muy poco y de forma bastante contundente y ya es cuestión de tiempo cuestión de tiempo y de Que sol haga un poquito de sol. empiezan a aparecer unos cuantos hongos. Pues vendremos, ¿no? Vendremos próximamente. Vendremos próximamente aquí en el Pinar a buscar hongos.